Estudiábamos el día de ayer, pues, algunas cosas importantes, el proceso de polarización a nivel de ecuaciones. El primer día lo discutimos a nivel de discusión, estábamos platicando en qué consiste esta idea, con un poquito de simulaciones, para tener más clara el contexto de todo cómo ocurre. Pero ya ayer soltamos la mano, ¿verdad? Escribiendo ecuaciones. Definíamos la polarización, que está relacionada con el momento dipolar por unidad de volumen. Veíamos las unidades de la polarización que nos daban unidades de densidad de carga superficial. Entonces uno se pregunta, puchica, entonces ¿será que es que la polarización tiene que ver con las cargas? Sí, va, porque lo que hace la polarización es un sistema equivalente, un sistema reordenado, donde me está provocando un momento dipolar inducido, ¿verdad? Entonces, debido a que aparece un momento dipolar inducido por la polarización, pucha, yo no termino de comprender por qué siempre me saca. ¿Se han fijado que siempre me saca con ustedes? Y la tablet no se desconecta, es la computadora la que se desconecta. Pero bueno, así es esto. Entonces, déjenme que voy a poner a cargar la tablet porque ya se me puso en 18%. Solo la pongo a cargar, permítanme. Es de conectar aquí el cablecito y listo, ya está. Bueno, entonces, les decía que esta polarización tenía unidades de densidad de carga y que calculábamos el potencial, ¿verdad? Que era útil ponerlo en función del vector de posición relativa. Y entonces lo poníamos, ¿verdad? Y calculábamos su efecto en un punto P. Entonces, el objetivo era plantear unas integrales, ¿verdad? Del potencial y ver qué aparecía. Entonces aparecían estas de acá. Aparecían estos términos. O sea, la integral original, que era esta, la reescribíamos con ayuda de algunas identidades vectoriales, ¿verdad? De funciones de coordenadas relativas y como la regla del producto, ¿verdad? Con la divergencia. La divergencia de un escalar multiplicado por un vector es casi como una regla del producto, ¿verdad? De derivadas. Entonces, modificábamos la expresión, recortábamos un poquito la definición del vector de área y aparecía mágicamente esto. El potencial tenía dos contribuciones, una contribución de una superficie y una contribución de un volumen. Entonces aparecía ahí la densidad de carga ligada, la densidad volumétrica ligada y aparecía la densidad superficial ligada. ¿De acuerdo? Entonces, ambas pues tenían unidades de carga, esta es de carga volumétrica y obviamente esta solamente queda la polarización producto punto del vector normal. Entonces tiene sentido porque esto tenía unidades de densidad de carga superficial, carga entre Coulomb entre metro cuadrado, y esto tiene Coulomb entre metro cuadrado. Entonces, este producto punto al final de este vector, pues no tiene, ¿verdad? Es un n unitario, no tiene dimensiones, y entonces en el fondo, pues, tiene las mismas unidades, dice uno. Entonces tiene sentido. La polarización se puede ver como un sistema equivalente, ¿verdad? Me convierte mi sistema en un sistema equivalente. Así se puede ver
el efecto de la polarización. Luego, hacíamos un análisis de la carga total, porque como ya sabemos, la materia se comporta de forma neutra. O sea que la carga total es cero, ¿verdad? El momento monopolar es cero. Entonces, quien gobierna en la distribución, en la materia, es el dipolo, ¿verdad? La materia está en forma de dipolos. Entonces, por ahí teníamos que verificar que en efecto la carga total fuera cero. Y así sucedía. La carga total se nos iba a cero. Lo demostramos ayer, ¿recuerdan? Entonces, en un sistema que tenemos polarización en materia, ¿verdad? Con cargas ligadas, la carga total siempre será cero, ¿verdad? La carga ligada total. Ahora, puede que no me pregunten la carga ligada total. Pueda que sea más interesante que me pregunten, mire, calcule la carga ligada en esta parte. Entonces, obviamente esa va a existir, porque carga ligada existe. Lo que pasa es que se anulan, o sea, es como les digo, eh, es carga total cero. O sea, la suma de todas las cargas tiene que darme cero. Pero no es que cargas no existen, sino que la carga neta, la carga total es la que es cero. O sea, el momento monopolar es el que es cero. Entonces, pero sí pueden haber cargas, ¿verdad? O sea, no van a creer que siempre va a ser cero todas las cargas, sino que la carga ligada total es la que se va a hacer cero. Bueno, entonces luego hablábamos también, bueno, si ya tenemos, decíamos nosotros, si ya tenemos una idea de lo que es la carga ligada, y ya habíamos hablado de que existen otros tipos de cargas que se llaman cargas libres, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué relación hay entre todas las cargas que hemos estudiado. Entonces, se puede pensar, bueno, ya que vimos que la carga se divide en dos tipos, quiere decir que la carga total, o sea, la densidad de carga total de un sistema puede fraccionarse en dos, en cargas libres y en cargas ligadas. Y entonces veíamos que la densidad de carga total se puede ver como una suma de estas dos contribuciones, la parte de las cargas libres y la parte de las cargas ligadas. Entonces, la densidad de carga total está asociada con el campo eléctrico por la ley de Gauss, ¿se acuerdan? Y la carga ligada volumétrica está relacionada con la polarización, porque lo acabamos de discutir acá. Entonces, queríamos ver nosotros si en efecto la densidad de carga libre, la volumétrica de carga libre, pues tenía alguna especie de campo que la relacionara. Entonces comenzábamos a hacer esa inspección por aquí. En lugar de ρ reemplazábamos la divergencia de E por epsilon sub 0 y en lugar de esta reemplazábamos la divergencia de la polarización. Luego pues pasábamos este al otro lado, ¿verdad? Y entonces quedaban sumando. Y yo podía sacar de factor común el nabla. Ese producto punto, esa divergencia, puede salir de factor común. Porque viene, es como que haya aplicado propiedad distributiva, ¿va? Y entonces la vuelvo a acoplar y entonces queda aquí una especie de campo porque me quedan sumando dos vectores. Y la suma de dos vectores, pues es un vector, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido desde nuestras primeras enseñanzas. Entonces la suma de dos campos tiene que darle un campo, ¿verdad? Por propiedades de vectores. Y entonces sumábamos y le dábamos un nombre a ese campo que quedaba ahí. Y ese se llama el desplazamiento eléctrico. De modo entonces que la densidad de carga libre es igual a la divergencia de ese campo que nace de sumar el campo eléctrico más la polarización. Y esa se llama ese se llama el desplazamiento eléctrico. Y tiene sentido que se llame desplazamiento eléctrico porque tiene que ver con cargas que están libres, o sea que aunque no se estén moviendo ahí, ¿verdad? Pero usted las puede arrancar y desplazarlas de un objeto a otro, como veíamos en el globo y el suéter, ¿se acuerdan? O sea, no es que las cargas se están moviendo como tal, que tienen una velocidad,
sino que se llama desplazamiento eléctrico porque pues tiene que ver con cargas que se están desplazando, que usted las puede arrancar del material, ¿verdad? Y pasarlas de un material a otro, dejar cargado uno, etcétera, ¿verdad? Quitarle la carga, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Y luego entonces teníamos la definición de D y de su divergencia, ¿verdad? Que era la carga libre. Ahora sale la pregunta, o sale el comentario, bueno, ¿y qué pasa cada vez que yo tengo una divergencia o un rotacional? Porque siempre voy a dar yo a una divergencia y a un rotacional. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué uno estudia estas cosas? Porque siempre uno tiene que ver qué pasa con la divergencia y con el rotacional. Entonces váyanse preguntando eso. Pero antes, ¿verdad? Quiero seguir un poquito con esta ecuación que está acá. La divergencia de D, ¿verdad? Igual a la densidad de carga libre. Entonces yo la copio. Vamos a hacer el comentario acá retomando expresión. Retomando expresión. Entonces tenemos divergencia de D es igual a densidad de carga libre. Entonces digo yo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo de repente integro a ambos lados con respecto a un volumen? Yo puedo hacer eso, ¿verdad? Integrar con respecto a un volumen. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Eso se puede hacer. Y no estoy alterando la igualdad ahí. Entonces, si yo integro ambos lados por el volumen, ¿verdad? Pues en este lado derecho, la integral de volumen de una densidad volumétrica, ¿qué es? La integral de volumen de una densidad volumétrica, ¿qué sería? La carga total, ¿verdad? Porque esto se vuelve un dq, ¿verdad? Solo que es un dq de carga libre, pero es un dq, un diferencial de carga, ¿sí o no? Y entonces, esto me queda la integral de volumen de la densidad ¿verdad? Entonces me queda la carga libre de este lado. Y de este lado puedo usar el teorema de la divergencia. ¿Y qué me dice el teorema de la divergencia? Que la integral de volumen de la divergencia de un campo, ¿a qué es igual? A la integral de superficie de ese campo, ¿verdad? De superficie cerrada de ese campo, ¿no? Y ahí está. ¿Y eso qué es? ¿A qué se parece esto? ¿Con quién se parece? Con la ley de Gauss, ¿verdad? Entonces la carga libre encerrada, se podría decir aquí entonces, ¿verdad? La carga libre encerrada en una superficie. Yo tengo también una ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico. Miren qué bonito. O sea que este desplazamiento eléctrico puede tener aquellas mismas características que teníamos nosotros en el campo eléctrico. O sea, puede ser esféricamente simétrico, ¿verdad? Etcétera. Y se puede usar la ley de Gauss perfectamente. ¿Se entiende? Sí, se sigue la idea. Se ve que hay una ley de Gauss ahí, solo que aplicada al desplazamiento eléctrico.
¿Estamos bien con la idea hasta ahí? Ok, muy bien. Veamos entonces otra idea. Otra idea que esta, pues, ¿verdad? Sale de forma natural, ¿verdad? Cuando conozco yo divergencias y rotacionales. Entonces voy a hacer aquí una especie de, voy a hacer una especie de separación, como de división, porque aquí me quedó todo organizado de esta manera el espacio. Entonces voy a hacer esa separación ahí. Solo que este último me quedó feo, espérense. Ahí quedó mejor. Entonces ese espacio para usarlo, ¿verdad? Para usarlo bien ese espacio. Entonces vamos a hablar de las condiciones de frontera. Por eso es que yo ocupaba que vieran el videíto. Decía, véanlo, véanlo por lo menos ayer, les decía, pero si no tuvieron tiempo, pues véanlo hoy. Condiciones de frontera para la polarización. Entonces dicen ustedes, ¿cómo para la polarización? Sí, ¿cómo funciona esto de las condiciones de frontera? Siempre que tengamos nosotros un campo vectorial, un campo, y hasta ahora conocemos cuántos campos. Conocemos tres campos, ¿verdad? El campo eléctrico, conocemos la polarización y conocemos el desplazamiento eléctrico. Entonces, cada vez que usted tiene un campo, usted puede tener su rotacional y su divergencia. O sea, cada vez que usted tiene un campo, usted puede conocer su rotacional y su divergencia. Entonces, siempre que usted conozca una de esas dos cantidades, ya sea el rotacional o la divergencia, usted puede entender el comportamiento de ese campo en la frontera entre dos medios. Ahora, los medios, ¿a qué me refiero con medios? Bueno, tengo una distribución aquí, cualquiera distribución. Esa distribución está rodeada de algo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Eso se llama medio. Y la distribución como tal también es de un material, un medio, dice uno. Entonces, usted puede decir, este es el medio 1 y este es el medio 2, ¿me entiende? Y de repente puede haber un campo aquí. Entonces, usted puede entender cómo se comporta el campo en el medio 1 y cómo se comporta el campo en el medio 2. Es como verlo como, es como cuando yo les decía, vean la región como que tienen cargas, aunque sean cero, véanlo como por regiones. Entonces, así se ve la situación. Ese medio puede ser un material o puede ser el mismo vacío. ¿Me entienden? Pero eso es un medio. Entonces, cuando yo conozco la divergencia y el rotacional de un campo cualquiera, entonces yo puedo comprender cómo se comporta ese campo en la frontera entre dos medios. Y eso es lo que se le llama condiciones de frontera. Si usted estudia física, el estudiar condiciones de frontera, ¿verdad? O el entender condiciones de frontera, eso le da a uno mucho, le ayuda mucho después en clases que van en esta misma línea, que son las que se llama óptica, por ejemplo, ¿verdad? Que se llama óptica. Esa clase va después de 4:15, ¿verdad? Y entonces la llevan los de física y los de astronomía. Y entonces esa clase, pues, le abre a uno el panorama, pues, y ahí para otros fenómenos que tienen que ver con la luz y las ondas electromagnéticas, y se usa mucho condiciones de frontera. Entonces es un tema que hay que aprenderlo. Hay que entender que son importantes estas condiciones de frontera. Y son la base de muchas leyes de la física luego, más adelante. Entonces, si usted las entiende bien, ¿verdad? Se va a dar cuenta que son importantes. Entonces, por ahí yo siempre hago énfasis en eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se vuelve necesario analizar condiciones de frontera?
cuando usted conoce la divergencia o el rotacional de un campo. Entonces, aquí conocemos la divergencia de dos campos nuevos, el campo D y el campo P. Aquí está la divergencia. Y entonces se vuelve útil entender cómo se comporta ese campo en la frontera entre dos medios. En el capítulo 9 se estudia el campo eléctrico. Ya, por ejemplo, Christopher puede dar fe de eso porque me dice que ya vio los dos videos y el PDF. Entonces se ven los dos videos donde se les explica cómo son las ecuaciones y luego en el PDF aparece ya aplicado al campo eléctrico, ¿verdad, Christopher? Entonces ya Christopher sabe las condiciones de frontera del campo eléctrico porque ya vio el PDF y vio los videitos. Entonces cuando ustedes vean eso, también van a saber que el campo eléctrico tiene condiciones de frontera. Y ahí se habla del rotacional y de la divergencia del campo eléctrico, ¿verdad? ¿Me siguen? Ese es el objetivo ahí, ¿verdad? Entonces, hablemos ahora de la divergencia de P. Entonces, condición de frontera para P. Entonces, hay un dibujito que se hace yo lo hago en el videíto este, ¿verdad? Del capítulo 9, en el video conceptual que está ahí. Lo voy a intentar reproducir. Esto es una frontera. Esa línea que he dibujado ahí, lo voy a hacer un poquito más gruesa. Esta línea que yo tengo ahí es la frontera entre dos medios. Es la frontera entre dos medios. Entonces vamos a decir que este de acá es el medio 1 y este de acá es el medio 2. Y vamos a definir un vector unitario normal a la superficie, ¿verdad? Normal a la superficie. Así. Eso es un vector unitario, a magnitud 1 y es normal a la superficie. O sea que queda apuntando, ¿verdad? Perpendicular a la frontera ahí. Este es el medio 1 y este es el medio 2. Entonces está lo que se llama una capa de transición, una superficie gaussiana, o algo parecido como una superficie gaussiana que uno dibuja, que uno dibuja, ¿verdad? Para entender el comportamiento de los campos. Entonces, esa tiene, ¿cómo se llama? Vectores unitarios, ¿verdad? A los cuales uno los llama N1, si mal no recuerdo el de arriba, ¿verdad? Y N2 al de abajo. Déjeme ver si tengo bien la figura. Creo que aquí tengo el libro a mano. Entonces solo quiero revisar eso. Sí, así están. N1 y N2. Así están definidos, ¿verdad? En esa capa de transición. Entonces, se tiene el comportamiento, ¿verdad? Se tiene un campo, como en el caso de la polarización, viene un campo acá, ¿verdad? Un campo, una polarización 1. Este es un campo de polarización número 1, ¿verdad? Que está en el medio 1. Entonces, cuando está en el medio 2, pues espera que se comporte diferente. O sea, que como que al cambiar de medio, o sea, al cambiar aquí, ¿verdad? Sufre una variante. No se comporta igual. Si se comportara igual, así que entonces se podría decir que es continuo. O sea, no cambia sus propiedades el campo. Entonces se dice que es continuo, entonces sus componentes, pues, ¿verdad? Son iguales al cambiar de medio, o sea que no afecta, ¿verdad? Ese cambio de medio no lo afectó. Pero obviamente cambiar de medio va a afectar al campo, ¿verdad? Va a afectar al campo.
va a afectar al campo. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Cuando uno plantea las cosas, ¿verdad? En el capítulo, le plantean la idea uno en el capítulo 9. En el capítulo 9, el libro lo hace con un vector F, cualquiera. Le llama F porque a ninguno de los campos aquí le ha llamado F, entonces le llama F, ¿verdad? Él. Aquí yo lo estoy haciendo para P. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 9, en el video que yo les compartí, aparece una expresión que es la siguiente. N unitario, producto punto, F2 menos F1 es igual al límite cuando H tiende a cero del producto H por B. ¿Quién es H y quién es B? Bueno, H es la altura de esta que se llama la capa de transición. O sea, esto tiene aquí una altura H. Una altura H. Y B es la divergencia. Ese B que aparece ahí, él lo llama la divergencia. Donde este B, dice usted, es la divergencia del campo. Entonces, en el caso de la polarización, pues sería la divergencia de la polarización. Entonces, si queremos adaptar esta ecuación, que está en el capítulo 9 y está en los videos que yo les dije, a la polarización, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces va a decir usted, vector unitario normal, producto punto, polarización 2, menos polarización 1, o sea, la polarización en el medio 2, menos la polarización en el medio 1. Eso va a ser igual al límite cuando H tiende a 0, o sea, H es esto, la altura de esto que se llama capa de transición, ¿verdad? A ver, H por B, pero B, ¿qué es B? B dijimos que era la divergencia del campo, entonces, ¿qué sería aquí B? H por menos la divergencia de la polarización, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene este producto punto, el multiplicar al campo por un vector normal, el multiplicar al campo por un vector normal, ¿se acuerdan ustedes un concepto que vimos en el capítulo, en el capítulo 1? Cuando vimos el producto punto, ¿se acuerdan que yo les enseñé algo que decía la componente de un vector en la dirección de otro? ¿Se acuerdan? Entonces, al tener usted un vector A, ¿verdad? Multiplicado por el B unitario, ¿se acuerdan? En producto punto, ¿qué le devolvía eso? La componente de A en la dirección de B. ¿Se acuerdan que eso devolvía? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí o no? Capítulo 1, cuando mirábamos producto punto. Entonces, si yo multiplico a la polarización 2 por el vector normal, ¿qué me va a quedar? La componente de la polarización 2 en dirección normal. Me quedan las componentes normales. Y aquí ¿qué va a quedar? La componente 1 en dirección normal. O sea, antes la componente de P en la dirección de N me queda. La componente de P2 en la dirección normal. La componente de P1 en la dirección normal. Y eso se llaman las componentes normales de la polarización. ¿Sí? Y eso le queda límite cuando H tiende a cero. ¿Y qué es la divergencia de P? Ah, la divergencia de P, dice usted, es la densidad de carga ligada. Menos la divergencia de P es la densidad de carga ligada, dice usted. ¿Verdad? O de hecho, quitémosle el menos nosotros acá, porque nada más va la divergencia, no va el menos. Aquí hay nada más la divergencia. Entonces, como ya sabemos nosotros,
menos la divergencia de P es igual a la densidad de carga ligada volumétrica. Entonces la divergencia de P es igual a menos la densidad de carga volumétrica. Este menos lo paso para acá. Llegando a eso, entonces tenemos que esto sería prácticamente entonces menos, ¿verdad? Aquí. Cambio la divergencia por el equivalente que es la carga aquí. Entonces me queda la densidad de carga ligada cuando H tiende a ser cero. Ok. Con eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que hacer ese límite, dice usted. Hay que hacer ese límite. ¿Y cómo hacemos ese límite? Bueno, entonces, ¿qué pasa con este producto? A medida, no lo vea como un límite convencional, sino analice este producto. ¿Qué pasa? Porque no es que vamos a evaluar en cero. Entonces esto va a quedar, el límite va a quedar cero. No, no es evaluar el límite así en cero. No, es entender lo que está ocurriendo a medida que H tiende a ser cero. ¿Y qué significa tiende a ser cero? Que esto se está haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí o no? Eso es tender a ser cero. ¿Cómo va a quedar entonces? A medida que H tiende a cero, se refiere a esto. Mire, voy a copiar esto nada más. ¿Qué pasa con esas componentes a medida que H tiende a ser cero? O sea, a medida que está ocurriendo esto. El que H tiende a ser cero es que esto se está haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Por ambos lados, ¿sí o no? Entonces, al hacerse más pequeño, ese volumen que estaba ahí, ese que tenía ¿en qué se convirtió? ¿Lo alcanzan a ver? Lo hago un poquito más grueso, ahí está. Ahí estaba, a medida que H, como H se hizo cero, ¿verdad? En ambos caminos, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué se convirtió eso? Perdió la altura, ¿verdad? Prácticamente. Como que lo compactamos. Véalo como que usted le puso una máquina de esas que trituran, va por aquí y por aquí, ¿verdad? Hasta que lo volvió eso. ¿En qué lo convirtió entonces? ¿Qué es esto? Vea como que este cilindro, como que era un cilindro, y usted lo empezó a compactar y a compactar y a compactar hasta que lo convirtió ¿en qué? ¿En qué se convirtió? ¿En un disco o no? ¿Y qué es un disco? Una superficie. Entonces ese límite, cuando H tiende a cero del producto H por B, si antes esto era un volumen, ¿en qué se convirtió ahora? En una superficie. ¿Y una superficie qué tiene? ¿Qué tiene una superficie? Una densidad sigma, ¿verdad? O sea que ese ρ se convirtió en una densidad sigma. Entonces este producto, este límite, cuando H tiende a ser cero de H por B, tiende a ser sigma, una densidad de carga superficial. Entonces las componentes normales de la polarización son iguales, la resta de las dos componentes es igual a menos sigma ligada, ¿no? ¿Se entiende? Es el límite. Este límite da como resultado esto. Este menos obviamente sale, entonces solamente le queda menos el límite sí, aquí sin el menos, ¿verdad? De ese producto H ρ. Entonces cuando usted comienza a hacer cero a la densidad, ¿verdad? Porque está reduciendo la capa de transición, entonces esa densidad se le convierte en una superficie. ¿Lo siguen? ¿Se entiende? El cambio que usa.
Lo mismo sucede con el campo eléctrico. Ya Christopher creo que lo pudo ver en los videos, en el PDF, sobre todo en el PDF, hago la explicación de eso. Se sigue. Entonces, esto se convierte en la densidad superficial ligada. Vamos bien, ¿verdad? La discusión. Sí, excelente. Entonces, miren, tomen nota de esto. O sea, vean cómo se hace el proceso de analizar condiciones de frontera. Porque luego en electricidad y magnetismo 2, en el curso número 2, se asume que usted aprendió bien esto. Entonces, no, yo cuando doy el curso, pues aparecen más campos, ¿verdad? De entrada le aparecen más campos a uno, con divergencias y todo eso. Entonces uno tiene, bueno, si aparece la divergencia de un campo, entonces hay que analizar componentes normales. La divergencia está relacionada con componentes normales y el rotacional con componentes tangenciales. O sea, acuérdese que un vector usted lo puede partir en dos. O sea, este vector que está acá, usted lo puede partir en dos componentes. Las componentes normales, porque quedan en la dirección normal, ¿verdad? Y las componentes tangenciales, que son las como las horizontales aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esos campos usted los puede así, partir en dos. Así como cuando usted descomponía vectores en física 100, que decía componente X y componente Y. Entonces aquí usted está teniendo dos componentes. La componente normal y la componente tangencial. ¿De acuerdo? Porque se supone que este es el plano XY, acuérdense. ¿Va? Entonces tangencial es que va tangente al plano. ¿Va? Y la otra es que va perpendicular. ¿Sí? A la frontera. Porque esa frontera generalmente es un plano, ¿va? O sea, aquí lo está viendo usted como una línea, pero en el fondo esta frontera es todo un medio, ¿verdad? Es un plano lo que tenemos aquí. Entonces usted va tangente al plano y va perpendicular al plano. Esas son sus componentes. Si se entiende lo de tangencial y normal, ¿verdad? Es análogo a cuando usted descomponía en los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga campos, va a suceder esto. Cuando tenga usted la divergencia de un campo. Cuando usted vea el campo magnético, la inducción magnética en 415, va a suceder lo mismo. Cuando usted vea otras cosas, ¿verdad? Que aparecen allá, aparecen muchos vectores en 415, muchos campos, ¿verdad? Aparecen casi que 3 campos, 4 campos diferentes con los que uno trabaja, ¿verdad? Entonces, de entender cómo se comportan las condiciones de frontera en esos campos. ¿De acuerdo? Entonces, así se hace el análisis, más o menos. Por eso lo hice despacio, porque como obviamente no han visto el video, me pareció oportuno hacerlo. ¿Sí? Y lo mismo sucede para el campo D. No lo voy a hacer para el campo D, pero lo mismo sucede para el campo D. Como ya tenemos la divergencia del campo D, ya podemos entender cómo se comporta el campo D en la frontera entre dos medios. Entonces usted hace lo mismo que hizo con la polarización, lo hace para el campo D. Entonces le hago el comentario. Para el campo D, usted va a hacer lo mismo. Va a tener una frontera, va a tener aquí el D1, el D2, ¿verdad? La capa de transición, el vector unitario 1, el vector unitario 2, los medios, ¿me entiende? Lo mismo. Solo que aquí va a ser campo D. Y entonces va a tener la misma expresión, solo que aquí va a ser campo D. Y aquí va a ser otra cosa. La divergencia del campo D. ¿Y quién es la divergencia del campo D? Ah, la divergencia del campo D es la densidad volumétrica libre. Ah, bueno. Entonces va a quedar igual, mire. N punto D2 menos D1 es igual al límite cuando H tiende a cero de H por la divergencia de D. Ah, ok, dice usted. Entonces, esto me va a quedar D2N cuando hago el producto punto, ¿verdad? D1N, ¿verdad? Y entonces, aquí es igual la divergencia de D. Ah, dice usted, la divergencia de D es ρ libre. Bueno,
métrica, usted comienza a compactar, ¿verdad? Esa altura en que se va a convertir en una superficie. Y entonces, ¿qué le va a aparecer aquí? D2n menos D1n es igual a sigma libre. Y esas son las condiciones, esas son las componentes normales del campo D. O sea que usted puede despejar, cuando le digo a usted, bueno, si usted conoce la componente normal 1, usted puede encontrar la componente normal 2. Si usted conoce este y conoce la carga, entonces usted puede encontrar cómo se comporta el campo en el medio 2. Si usted conoce este y conoce la carga, usted puede despejar para D1 y encontrar cómo se comporta el campo en el medio 1, ¿me entiende? Es otra forma de encontrar los campos. Y medio 1 y medio 2 puede ser adentro y afuera, ¿me entiende? Yo puedo decir adentro de la esfera, afuera de la esfera. Adentro del cilindro, afuera del cilindro, ¿me entiende? Y eso significa medio 1 y medio 2 también. Entonces, vean qué bonito. Entonces, después de haber hecho este espacio, rapidito sale este, ¿verdad? ¿Sí o no? Se entiende que va a suceder lo mismo, el fenómeno. Y ya después el texto, Agnes, lo hace en el capítulo 9 y de hecho él no lo hace en el capítulo 10, ya no lo hace y no lo vuelve a hacer nunca en todos los capítulos que siguen. Solo le dice las componentes tal del campo serían estas. Dice. Él entiende que usted ya maneja esta expresión, la del video. Entonces, él entiende que usted ya puede hacer este análisis para cualquier campo que le aparezca. Entonces, más o menos por ahí es lo que yo quería abordar con ustedes. ¿Se entendió lo de las componentes normales? Faltaría ver entonces el rotacional. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué pasa con el rotacional? Porque el rotacional está asociado con las componentes tangenciales. La divergencia es con las componentes normales y el rotacional con las componentes tangenciales. ¿De acuerdo? Entonces véanse los videitos. Les va a servir para que mañana veamos el rotacional, que eso es rapidito, y veamos otras cosas, ¿verdad? Importantes. ¿Sí? Ok. Entonces lo dejamos ahí por hoy. ¿De acuerdo? Ánimo, pues. Y que estén muy bien. Vean esos videitos, hagan mi caso, ¿verdad? Les va a servir para comprender mejor lo que vimos hoy y ¿ah? y lo que vendrá por delante. Ánimo, pues. Se cuidan, ¿verdad? Y lo dejamos ahí listo, Christopher. Cuídense. Que esté muy bien. Nos vemos, Alexander. Nos vemos, Orlando. Listo, Andrea. Cuídese. Que estén bien. Excelente, Junior. Está bueno, excelente de la actitud. Ánimo, pues. Cuídense. ¿Verdad? Listo.